Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Contentos? Estamos haciendo iglesia hoy, ¿no? Amén. Y eso es muy importante porque, como decía Andy al final, muchos quisieran reunirse y no pueden. Muchas veces, yo me voy a quitar este tapaboca, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? Si me lo permiten, para poder hablar un poquito mejor, aunque estoy un poco afónico. Ayer hablé mucho, antier también hablé mucho, entonces me perdonan si estoy así medio ronco, ¿no? Pero les decía a mis hermanos que de verdad es un privilegio enorme el que nosotros podamos hacer iglesia. Amén. Congregarnos al nombre del Señor. Es decir, hay una diferencia en el nombre para otras cosas y otra, cuando nos reunimos al nombre del Señor. Entonces, antes de empezar a hablar sobre este tema de la iglesia, me gustaría que cerraran sus ojitos y me acompañaran en una oración. Padre, que estás en los cielos, queremos alabarte en esta hora, bendito Dios, por este privilegio, Señor, primeramente de que somos tus hijos, de que tú eres la cabeza, de que Jesús es el Rey eterno y mora entre nosotros y preside esta reunión, Padre. Y la autoridad con la cual así en medio de tu iglesia actuamos es a la luz de tu palabra. Ella es la única autoridad porque así tú lo has querido. Y por eso te pedimos que en esta mañana, Señor, una vez que te hemos alabado, una vez que te hemos honrado, que hemos adorado en nuestro corazón con alabanzas, con meditación hacia esa persona gloriosa que dio su vida por nosotros, ahora queremos así aprender de lo que nos dice el libro, de lo que tú deseas enseñarnos, Señor, para que nuestras almas se nutran y que actuemos como una iglesia sana a la luz de la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, guíanos, que el entendimiento pueda ser así como lo hiciste con los tuyos en aquel momento cuando les encomendaste, que le abriste el entendimiento para que comprendieran muchas cosas que aun cuando aparentemente eran sencillas, no las podían ver. Permítenos a nosotros en esta mañana, a la luz del libro, a contemplar tu gloria, a contemplar tu majestad, tu autoridad en medio de tu pueblo y nosotros como iglesia actuando. Y que todo esto redunde, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre. A ti nos encomendamos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, yo estoy muy contento y estoy muy feliz. Y me imagino que ustedes. De verdad, mis pastores, Andrés Rocha y Olivia, de verdad que me siento muy contento. Y ahorita les voy a explicar por qué. Porque el pastor Andrés nos compartía el domingo sobre un libro y estuve investigando quién era esa persona. Y la verdad es muy interesante cuando no solamente una persona dice lo que dice, sino cómo lo dice, por qué lo dice y para qué lo dice. Y si eso que lo dice y el cómo lo dice y el para qué lo dice está sustentado en este sagrado libro, obviamente pues que nosotros simple y llanamente tenemos es que abrir nuestro corazón y obedecer a la luz del libro. No le obedecemos a la persona. Hoy, el próximo domingo, el domingo pasado que nos estuvo hablando el pastor Andrés, la verdad nosotros escuchamos a la persona, al hombre, al ministro, al que Dios utiliza en ese momento para explicarnos la palabra de Dios. Pero no le creemos a él, le creemos a la autoridad que Dios ha enseñado a través del libro. Porque uno de los temas que precisamente vamos a abordar y que él aborda dentro de ese libro maravilloso, que son los 9 pilares de una iglesia sana, de verdad es impresionante, porque no es que él esté descubriendo, como decimos nosotros, el agua tibia, sino que nos las está poniendo así de antemano. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hoy
hay una tremenda confusión allá afuera en el mundo que se llama cristiandad. ¿Y qué hace el enemigo? Se aprovecha precisamente del desconocimiento que nosotros podamos tener de las Escrituras para confundirnos, porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, nosotros, como dice la misma palabra de Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No nos dice más ninguna otra cosa. Ahora, ¿cómo yo resisto al diablo? Citándole la Biblia, porque así lo hizo el Señor. Cada vez que Satanás quiso tentar al Señor o intentó tentar al Señor, la única expresión de parte del Señor fue citarle la palabra. Entonces, nosotros no podemos, ¿verdad?, incurrir fuera de allí en otro tipo de herramienta. Entonces, hoy, siguiendo con este tema de iglesia, vamos a abordar el tema que tiene que ver las marcas de la esencia de una iglesia sana. Voy a repetir esta frase porque incluso me puse a detallar palabra por palabra y de verdad que es tremendo. Las marcas de la esencia de una iglesia sana. Y ya nosotros tenemos en nuestra mente que es una marca. Una marca es algo que no se borra. Yo tengo por aquí un accidente de niño cuando andaba en bicicleta y me rompí con un alambre púa, y todavía tengo la marca allí. Jugando unos carnavales con mi hermana, éramos inconversos todos en casa, y ella salió de faranda a echarle agua a una persona, y yo de niño estaba detrás de ella, y la persona agarró una piedra y la lanzó. Ella se movió y me rajó todo lo que es esta parte, casi que me saque el ojo. Voy a cumplir 64 años, ¿y qué crees? Todavía tengo la marca, no se borra. Y si es esencial, es la esencia, no puede modificarse, no puede variarse. Y entonces eso lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra del Señor. Y hoy vamos a tocar 3 puntos, hermanos, que a mí me parece, wow, tremendo. Bendigo a este hombre. Lleva un ministerio poderoso en los Estados Unidos. De verdad ha hecho como hubo en la iglesia puritana a principios de siglo, especialmente en Inglaterra, cuando hubo todo ese movimiento después de la Reforma, o hubo otro movimiento cristiano muy poderoso que realmente marcó un antes y después en los últimos 100 años. Este hombre en el 2010 escribe este libro y wow, tremendo. Si usted lo busca en Wikipedia de Google, ya hasta aparece. El hombre realmente ha tenido una preocupación muy, pero muy importante. Yo no sé cómo le llegó ese libro a sus manos, pastor, pero de verdad está impresionante, impresionante. Hoy quiero que comencemos, mis hermanos, leyendo en la primera porción. Yo no soy de muchas anotaciones, las pongo aquí por si acaso se me olvida, ¿no? Pero voy a tratar de ayudarme con mi memoria. Vamos a ir, hermanos, en Marcos capítulo 16, para que veamos lo que es las marcas esenciales de una iglesia sana. Y la primera tiene que ver con la exposición, o mejor dicho, con la predicación expositiva de la palabra de Dios. Hoy, ustedes que están aquí reunidos como congregación escuchando esta palabra, y tú si estás en casa escuchando este mensaje, amigo que no eres salvo y que deseas reunirte en una iglesia, o tú, mi hermana o mi hermano, que por alguna razón entiendo que fue muy poderosa, que no pudiste asistir, pero que tu corazón arde en tu casa, en tu hogar, porque querías estar aquí presente, quiero que sepas que te extrañamos, que nos hace falta. Pero allí donde estás en casa, escucha este mensaje, porque Dios puede hablar a tu corazón en esta mañana. Dicho esto, mire lo que vamos a leer en capítulo 16, mis hermanos, de Marcos. Vamos a leer en el versículo 14. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.
y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es lo que se conoce como la comisión que el Señor le encomendó a los suyos. ¿Cuál era la comisión principal? Y predicar el evangelio. Dígalo ahí donde usted está sentadito. ¿Cuál es la comisión que el Señor realmente nos mandó, mis hermanos? Esa es una marca visible en una congregación sana. Nosotros predicamos a Cristo y a un Cristo crucificado, para salvación, para arrepentimiento y para que el hombre conozca de Dios. Esa fue la responsabilidad que Dios dio a una iglesia. Eso tiene que estar visible. Si en una iglesia no se predica el evangelio, no se anuncia las buenas nuevas de salvación, bueno, mis hermanos, nosotros tenemos que estar preocupados, porque ahí entonces se predica es la figura del pastor, y ahí se predica es la figura de los líderes, y ahí se predica es o un tema, no sé, de prosperidad, o es un tema, no sé, de sanación, o es un tema, que eso no está nada malo, pero esa no fue la comisión. La comisión que el Señor dio a los suyos fue ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y luego él añade, mis hermanos, en Mateo capítulo 28, busque su Biblia en Mateo capítulo 28 para que usted vea qué es lo que es un mensaje expositivo de la palabra de Dios. Capítulo 28 de Mateo. Y vamos a leer en el versículo, capítulo 28 del Evangelio de Mateo, en el versículo vamos a leer desde el versículo 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y ahora él, aquí en la visión de Mateo, dice: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo los iban a hacer discípulos? Escuche lo que él dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis hermanos, en los 4 evangelios hay una comisión, pero en los 3 evangelios sinóptico era porque eran visibles, Marcos y Mateo. Mateo, ¿por qué? Porque Mateo presenta a Jesús como el rey, y entonces él comisiona a su súbdito dentro de un reino con una misión específica de hacer discípulos. Por un lado le dice a Marco: ir y predicar el evangelio. Por otro lado le dice a Mateo: hacer discípulos. Discípulo, ¿qué es? Enseñanza. Es a duplicar lo que los apóstoles habían aprendido del mismo Señor. Y entonces ese es un mensaje expositivo de la palabra de Dios. Aquí no hay nada del predicador, es tal cual lo que dice la Biblia. Y entonces, cuando una persona cita la Biblia y argumenta él primero y justifica luego con el texto, eso no es un mensaje expositivo. Un mensaje expositivo es: yo leo la Biblia, explico lo que dice la Biblia
y es la autoridad de la palabra de Dios a la cual yo me debo de sujetar. ¿Y qué hace la congregación, mis hermanos? Bueno, fíjese una cosa que el mismo Mateo en capítulo 18, voy a citarla, la Biblia, capítulo 18 de Mateo, abra su Biblia, porque ahora le toca no al pastor, ni a los obispos, ni a los ministros. Vea lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 18. Dice capítulo 18 de Mateo, en el versículo 15, oiga bien, todavía no estaba instituida la iglesia, porque la iglesia se instituyó el día de Pentecostés, según el libro de Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, mire lo que hace el Señor, y le dice a los discípulos, por tanto, versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo veo un hermano dentro de la congregación, yo no tengo por qué salir a buscar al pastor para decir, mire, es que fulano está, mire lo que está haciendo. No, eso no es lo que dice el libro. ¿Sabe lo que dice el libro? Habla con él, porque fuiste tú el que lo viste. Ni siquiera se lo cuentes a tu esposa, ni a tu hermano, ni a tu... No, tú lo viste. Mira, mi hermano querido, ven acá. ¿Qué es eso? Me da tristeza. No, así no es. Yo me imagino que hiciste eso porque no conocías, no entendías, con amor. Pero el hombre se pone como medio tieso y relincha como el caballo. Dice, no, un momentico, así la cosa no es. Entonces el Señor, ¿qué es lo que hace? Mire lo que Él le dice aquí. Esto es hacer iglesia, mis hermanos, y esto es entender unas marcas que se diferencian de algo que no es una iglesia. Él dice aquí, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos. Entonces te autoriza. Voy a buscar a otro hermano porque de repente este hermano piensa como si yo digo esto, yo no tengo ningún testigo. Entonces yo llamo a otra persona y estoy con él, le digo, mira mi hermano, está pasando esto. Te dije personalmente. ¿Y qué hace aquella persona? Se alebresta. Y entonces, miren lo que dice aquí el Señor. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¡Ah, caramba! ¿Y quién es la iglesia? Pregunto, mis hermanos, ¿quién es la iglesia? Nosotros, la congregación. No dice ve al pastor, a la iglesia. Quiere decir entonces que la iglesia tiene una tremenda responsabilidad en un accionar. El trabajo no es del pastor. No estoy hablando de que no tengamos la función, por si acaso, ¿no? Es decir, lo que pasa es que muchas veces yo quiero, con esto, al citar las escrituras, que nos demos cuenta, mis hermanos, que una iglesia es un ente vivo, no es una organización, es un organismo que nos duele, como el cuerpo, como explicaba el pastor el domingo pasado, que no todos son bocas, que no todos son manos, que no todos son pies. Bueno, ahora entra a jugar una parte de la congregación. Entonces el Señor le dice, no, llama a la congregación y exponlo. Mis hermanos, esto es bien serio, porque alguien pudiera decir, ¿y cómo lo vas a ventilar a la iglesia? Pues sí. Si esa persona que ha incurrido en ese error, en esa falla, es un verdadero convertido a Dios y un verdadero hijo de Dios, ¿qué cree que va a pasar, mis hermanos? Se va a sentir. Y lo que se hace para ayudar a que ese creyente sea rescatado. Lo que estoy citando aquí, mis hermanos, es para que veamos la responsabilidad de una congregación. Y aquí viene la parte de las marcas de una iglesia que tiene que ser mostrable, visible, que tienen que ser sanas. Lo primero, mis hermanos, es que la congregación tiene que ser la primera vigilante de lo que se enseña en medio de la congregación. Una iglesia sana no es una iglesia que llega como miembro de una congregación simplemente a oír, a que se lo den masticado. No, mis hermanos. Nosotros como creyentes en Cristo, que tenemos el Espíritu de Dios, que somos parte de la iglesia, de ese cuerpo, que realmente fuimos alcanzados, redimidos con la sangre preciosa de Cristo, tenemos una función.
De allí que no somos un club. De allí que yo no ando brincando y saltando, porque ahorita le voy a citar otras porciones de las Escrituras para que veamos cuáles son las marcas de una iglesia sana. Y que eso se diferencia de lo que está pasando en el mundo, porque ya estaba profetizado. No crea que lo que está pasando ahorita el Señor lo desconocía. No, mis hermanos, desde el primer siglo de la iglesia, el Señor le mostró a Juan en la isla de Pátzmo lo que iba a acontecer con la iglesia. Y cuando Dios le muestra a Juan eso, era precisamente una revelación tan grande para que nosotros, los que nos ha tocado vivir en esta época, y a lo mejor si el Señor todavía no ha venido y están nuestros hijos o nuestros nietos, ellos puedan saberlo, porque la iglesia ha pasado por una serie de procesos, pero muy fuerte, pero muy fuerte. Pero necesitamos entender qué es una iglesia sana. Y si donde yo estoy congregándome, esa iglesia presenta las marcas de Cristo, presenta las marcas de una iglesia donde se proclama las buenas nuevas de salvación, donde se practica la doctrina de los apóstoles y donde realmente hay una comunión entre los santos. No simplemente algo teórico así, como un enunciado político o religioso. No, mis hermanos. O como he escuchado decir, es que no tienes el ADN mío. Santo cielo, que Dios me guarde de eso. Yo no quiero que nadie tenga el ADN mío en la iglesia, ni que nadie se parezca a mí. Yo no me quiero parecer al pastor. ¿Sabes qué? Ni usted tampoco, mi hermana. Sería triste que una congregación se pareciera a los líderes. No. La iglesia debe de parecerse a Cristo. Y todo lo que hacemos en medio de la congregación, domingo tras domingo, cada miércoles, no es otra cosa, mi hermano, que presentar un modelo para que nosotros, a medida que vamos creciendo, nuestra vida vaya siendo transformada por la palabra de Dios, y que nuestro entendimiento vaya siendo renovado a esa imagen, y que cada vez más nosotros podamos parecernos a Él, porque Él es el modelo, mis hermanos. Ahora bien, voy a citar una porción, mis hermanos, en Hechos capítulo 2. Miren, Hechos capítulo 2, hay algo muy interesante. Y dentro de lo que precisamente la palabra de Dios nos enseña sobre lo que es una iglesia sana, mire lo que dice Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, en el versículo, voy a leer desde el versículo 38. Capítulo 2 de Hechos, versículo 38. Pedro, ustedes conocen la historia, da toda una predicación poderosa, se convierten muchísimas personas, dicen que hubo una conversión como de 3,000 personas en aquella prédica, muy poderosa. Y él dice aquí en el versículo 38 lo siguiente: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La primera acotación que quiero hacer, fíjese que aquí dice bautícese no en el nombre de Jesús, porque hay una secta que se llama Solo Jesús, y es bueno que ustedes la escuchen de estas cosas porque tenemos que hablar de estos términos, que solamente hablan del Hijo, hablan de Jesús. Jesús, Jesús esto, Jesús aquello, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Mateo capítulo 28, que lo acabamos de leer, bautícelos en el nombre, escuche bien, en singular, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Eso qué significa, mis hermanos? Muy simple. De que está hablando de una deidad única, pero tripartita. Y eso es maravilloso porque es la manifestación de cada una de esas deidades que se manifestó en la obra de la redención. El Padre tuvo una función.
El Hijo tuvo una función y el Espíritu Santo está teniendo una función hasta que la obra sea completada, hasta que la iglesia sea llevada a la presencia de Dios en los cielos. Eso nos descarta de que no es nada más en el nombre de Jesús. Aquí dice Jesucristo. ¿Y saben por qué la diferencia de Jesucristo, mis hermanos? Porque la palabra Jesús, que quiere decir Salvador, habla de la parte humana del Señor. Pero cuando habla de Cristo, y Cristo quiere decir Mesías, y Mesías quiere decir ungido, esa palabra abarca el triple oficio del Señor. Como profeta, como sacerdote y como rey. Entonces imagínense la autoridad con que Pedro le está diciendo a aquellos, y ahora tienen que bautizarse porque hay una autoridad que lo impone, y es así. Poderosísimo, mis hermanos. Y entonces llega en el versículo 41 y mire estas palabras, y yo me voy a detener aquí porque esto lo tenemos que entender todos nosotros, mis hermanos, porque esto es la exposición de la palabra, de lo que dice el libro, no lo que dice el predicador. Mire, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tres cosas que acontecen en la vida de un creyente una sola vez, no se vuelve a repetir. La primera, un inconverso está en plena congregación, o está en el monte, o está en el campo, donde esté, y escucha la palabra, y dice la Biblia, según la epístola a los romanos, que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y cuando esa fe que se produce por escuchar la palabra, que la produce el Espíritu Santo, no es que él recibió un sueño. No estoy en contra de los sueños, mis hermanos, pero cuando una persona me dice: es que yo me convertí al Señor porque recibí un sueño y entonces vi como unos ángeles, salga corriendo, porque yo dudo de una persona que me diga que es salva porque tuvo un sueño, porque eso no es lo que dice el libro. No, es que yo estaba y me sacudieron y me pusieron las manos así, yo caí en tierra. Pare, tenga cuidado, eso no lo dice el libro. Eso puede ser, sí puede ser, pero no para la salvación del alma. Cuidado. Dice: los que escuchaban recibieron la palabra, la recibieron, y la palabra produjo una fe salvadora. Y con esa fe salvadora, ¿qué se produjo, mis hermanos? Una confesión, porque así dice la Escritura. Si confesamos que Él es el Señor y que Él fue resucitado de entre los muertos, y confesamos que Él es el Señor con nuestra boca, ¿qué dice la Biblia? Seréis salvos. Entonces, recibo la palabra, confieso y digo con mis labios: acepto a Cristo como mi Salvador personal. Eso es una manifestación de una salvación. Entonces, lo primero que la persona recibe eso, no es que la persona es salva varias veces. No, mis hermanos. Yo me recuerdo cuando estaba, más o menos que tenía unos 14 años, estaba enamorado de una chica, Susi, perdoncito. Y entonces me invitaron a una campaña evangelística. Y bueno, el predicador y entonces el hombre desde la tarima que estaba predicando, yo muchacho de 14 años, dice: ¿quién quiere que se ponga de pie el que quiere ser salvo? Y yo quería impresionar a la chica que estaba allí. ¿Y qué crees que hice? Me puse de pie. Cristiano. ¿Era cierto eso, mis hermanos? Me da tristeza decirlo. Hoy lo digo de manera jocosa, pero no, era falso. Cuando yo tuve mi experiencia de mi conversión a los 15 años, hermano, fue una lucha tremenda. Y ella estaba asistiendo a la escuela bíblica. Y el día que me invitaron porque había unas predicaciones, ese día, yo me recuerdo que cayó un torrencial de aguacero y no pude ir, pero estaba un cuñado mío allí que me estaba evangelizando. Y él veía la lucha que yo tenía como joven.
Y estábamos ahí batallando y me predicaba y yo no podía decir las palabras. Pero había una lucha en mi corazón a los 15 años. ¿Y sabes qué? Ahí cuando me senté en un murito, que ya había pasado la hora del servicio, que mi mamá, mis hermanos, todo el mundo se había ido para esos cultos especiales. Él me dice, ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Y nada, no, era una lucha, mis hermanos, era una lucha como cada uno de ustedes la ha tenido. Y entonces me cita Eclesiastés capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que cuando lleguen los días malos, no vayas a decir que pasó esto, pasó aquello. Y esa palabra fue la que me golpeó, mis hermanos. Y llegó el momento donde yo pude expresar con un exclamor, sí acepto a Cristo como mi Salvador personal. Sentí una paz interior que no te la puedo describir porque no era algo humano, era obra del Espíritu de Dios. Y esa noche, ¿sabes lo que pasó? Nosotros vivíamos en una casa, en un hogar muy humilde, muy pobre. Yo dormía en el suelo porque no teníamos muchas camas. Vivíamos arrimados en la casa de mi tía. Y éramos 7 hermanos. Pero bendito Dios porque mi madre tomó la decisión de unirse a Cristo, de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y esa noche, mis hermanos, yo me recuerdo que yo dormí, eso no se me puede olvidar, en el suelo, en una colchoneta. Y el techo, ¿qué crees que pasó? El techo era de zinc. Y yo ahí veía como que los cielos se abrían, mis hermanos. Y al día siguiente, a mí me encantaban los patines, fui campeón en patinaje a esa edad. Y entonces agarré los patines porque sentía que los patines eran como mi otro ídolo, como mi otro Dios. Y los agarré y los eché en la letrina, mis hermanos. Y fui a hacerle un mandado a mi mamá, ahí donde era un abastico, una bodeguita. Y ahí estaba la gente y los muchachos. Y yo le decía a la gente, ¿sabes qué? Anoche creí al Señor. Anoche me convertí al Evangelio a los 15 años. La manifestación del gozo de la salvación. Si una persona no vive ese tipo de experiencia, no la tiene que vivir como la viví yo o otro hermano. Es tu experiencia de ese nuevo nacimiento. Ocurre una sola vez en tu vida. Yo he conocido personas que han estado en una congregación por años y descubren que nunca habían sido salvos, porque esa experiencia no la habían vivido. Habían estado asistiendo, habían estado reuniéndose, pero no eran salvos. Por eso no eran algo que realmente tenían que pertenecer al cuerpo de Cristo. Y no te estoy intimidando con esto, pero sí es responsabilidad mía decírtela hoy delante de la presencia del Señor. Y tú que me estás escuchando, no importa los años que tú tengas en el Evangelio, pero tienes que preguntarte, ¿realmente soy salvo? Porque estas manifestaciones que yo estoy teniendo en mi vida cotidiana ¿están manifestando realmente una salvación? ¿O simplemente un levantamiento de mano? Eso solamente lo sabes tú y el Señor. Pero ¿sabes lo que dice aquí la Escritura? Aquellos que recibieron la palabra, mira lo que dice, fueron bautizados. Esa es la segunda parte. Un creyente es necesario ser bautizado, porque así le pasó a Felipe con aquel eunuco. Y el eunuco lo entendió solamente leyendo el pasaje de Isaías. ¿Qué impide que ellos? No impide nada. Vamos a bajarnos. ¿Creíste en el Señor? Sí. Véngase para acá. Y había un río y fue bautizado. Casos excepcionales, pero nos dan demostrando lo que son marcas visibles de una congregación. Hay bautismo. No puede haber un creyente que tenga 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. No, yo no he sido bautizado. Muy mal. ¿Cuál será la razón? No lo sé. Pero no es lo que dice el libro. Una persona cree al Señor y en segundo lugar es bautizado. Y el tercer elemento, que es el tema que nos importa hoy en la mañana, mis hermanos, dice aquí, y se añadieron. Entonces reciben la palabra, son bautizados y son añadidos. ¿Qué significa ser añadido? Hoy en día
Una gran parte de iglesias en donde usted va simplemente son como grandes teatros que usted no sabe quién es miembro de esa congregación. Pero la Biblia, según el modelo bíblico, una persona que cree al Señor, que es bautizada, es añadida. Después que es bautizada, públicamente se le dice: usted ahora es miembro de esta congregación, porque es parte de este cuerpo local que representa una iglesia. Esto es algo maravilloso, mis hermanos. 3 cosas, la voy a repetir. Primero y principal, tiene que recibir la palabra. En segundo lugar, es necesario ser bautizado. Y en tercer lugar, mis hermanos, es necesario ser añadido. Yo tengo que ser parte de una iglesia. Por eso les decía en la mañana, yo me siento feliz de que yo soy parte y soy miembro de esta congregación. ¿Sí se está entendiendo, mis hermanos? Y ahí es donde nosotros, como congregación, no solamente el pastor, como congregación, nosotros tenemos que ayudar a que estas cosas sean visibles. Y si, por ejemplo, nosotros no tenemos personas a las cuales tenemos que bautizar, ¿de quién usted cree que es la responsabilidad? ¿Del pastor, de la congregación? ¿De quién? Dígamelo aquí, porque esta es una reunión para aprender a hacer iglesia, una iglesia sana. Dígamelo, no importa que estemos transmitiendo en vivo. Después te lo explicamos, pero aquí en la congregación. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos, cuando no tenemos a alguien a quien bautizar? Cuestionamos al pastor, no, mis hermanos, es nuestra responsabilidad. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros todos los años tenemos que tener por lo menos 2 veces al año bautismos. Pero para yo poder tener bautismos 2 veces al año y para poder añadir personas nuevas a la congregación, ¿qué tenemos que hacer? Evangelizar, mis hermanos. Y muchas veces nosotros creemos que la evangelización solamente se limita al local. Pues no, yo voy a evangelizar en mi trabajo, yo voy a evangelizar en mi casa, yo voy a evangelizar en la escuela, en la universidad, donde estemos. Porque Dios te da un don, una capacidad para tú poderles hablar del evangelio a esa persona. Ahora, ¿qué es evangelizar, mis hermanos? Porque aquí viene la segunda marca, que hace visible la esencia de una iglesia sana. Hablarle bonito a la gente. No, es que mi congregación es mucho amor. Mira, tú llegas allí, cuando tú llegas, eso tú respiras así. ¡Wow! No, allá somos una iglesia dadora. Hay un necesitado y te resolvemos el problema. ¿Qué creen? Nosotros allá en la congregación, cualquier enfermo, empezamos a orar por él y ese se va a sanar. Y la gente, ay, yo ando buscando eso. Para. ¿Ese es evangelizar? ¿Ese es el evangelio? No, mis hermanos, cuidado. Pero eso está fuera. Porque voy a citar lo que dijo un gran predicador en cierta ocasión. Él dijo: una verdad a media, cuando disfrazo la verdad, ¿qué crees? Es una mentira completa. Pero yo tengo que tener oídos, tengo que tener, vamos a decir, un nivel de preparación en la palabra de Dios para nosotros poder comprender definitivamente lo que es evangelizar, lo que es el evangelio. No, es que mira, ya están unos muchachos que cantan, que te elevan al cielo. Es que mira, cuando tú estás ahí, no, vente para la congregación, porque eso es allá, es una cosa así. Es malo que nos canten y que tengan bonita voz. No, para nada. Con mucho cariño. Los apreciamos, los amamos, pero necesitamos entender de que ese no es el mensaje. El evangelio son buenas nuevas de salvación. ¿Y qué es el evangelio? Mira, hablar del pecado, de que el hombre está malo, está muerto en sus delitos y pecados, de que una persona que se llama Jesús murió en la cruz, resucitó de entre los muertos, derramó su sangre y que la persona que acepte a Cristo alcanza salvación.
Es bautizado y es añadido. Ese es el mensaje, mis hermanos. Ahora pudiera llegar un momento, mis hermanos, donde nosotros pudiéramos decirnos, y eso no tiene nada que ver con la parte del ensamble musical y de lo que se hace en una congregación, pero tenemos que aprender lo siguiente. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra? Es que es mucho tiempo, porque tenemos que alabar y tenemos que adorar. ¿Y usted cree que cuando explicamos la palabra no estamos adorando? Claro. Y estamos alabando ahí cuando escuchas una palabra que el Espíritu de Dios la usa para tocar tu corazón, te postras, reconoces, te humillas, adoras, alabas por la exposición de la palabra de Dios, tal cual como lo dice el libro. 3 cosas, mis hermanos, que vamos a ver. Recibieron la palabra, fueron bautizados y fueron añadidos. ¿Usted y yo queremos ver esta congregación crecer? Sí, por supuesto. Tenemos que evangelizar en los distintos medios, en las distintas formas. Aquí, afuera, en mi casa, solo, en la universidad, con quien me reúna, le hablo del evangelio. Yo a veces me cuestiono porque me monto en un carro y empiezo a hablar del negocio. Y de repente digo, ¿por qué no empiezas a hablar del evangelio? Porque es así. Pero soy solito yo el que me tengo que dar ese tipo de respuesta. Entonces, mis hermanos, las otras cosas que sí vamos a practicar muchas y repetidas veces hasta que el Señor venga, fíjense lo que dice aquí, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La segunda, en la comunión unos con otros. Tercero, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esas son marcas visibles de una congregación sana. Yo no voy a estar en una congregación donde existe un decálogo. El decálogo es este, mis hermanos. Y en ese lugar, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente estamos siguiendo la doctrina de los apóstoles. En segundo lugar, tenemos que mantener comunión los unos con los otros. ¿Qué es comunión? Tener cosas en común. No es que usted se parezca a mí o yo me parezca a usted, o que usted me caiga bien o que yo le caiga bien. No, mis hermanos. Es tener las cosas en común de lo que los apóstoles enseñaron. Esa es una iglesia en comunión, una congregación en comunión. Y le voy a decir lo siguiente, mire, a lo largo de la historia hay cosas que nosotros tenemos que aprenderlo porque nos los demuestra la misma palabra de Dios. Y después voy a citar varias porciones para comprobar lo que estoy diciendo. Lo primero, mis hermanos, que tiene que haber dentro de esa parte esencial, unidad. ¿Unidad sobre qué? Sobre las doctrinas fundamentales de lo que dice el libro. Un Dios, un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, un bautismo, un partimiento del pan, unas ofrendas. Yo tengo que tener comunión. ¿Qué es tener cosas en común? Ahí no puede haber, vamos a decir, diferencia, porque si no estamos perdidos. Yo tengo que tener una unidad sobre lo que dice este sagrado libro. Y le voy a poner un ejemplo. Imagínense que aquí trajéramos ahorita unos adventistas. No tengo nada contra ellos, para nada. Y no voy a hablar ahorita para cuestionar y criticar. Y si tú me estás escuchando en este momento allá afuera, esto no es crítica, esto es una comparativa. No porque nos queremos poner mejor que otros, es lo que dice el libro. Pero voy a citar, por ejemplo, testigos de Jehová. O pudiera decir mormones. O pudiera decir pentecostales. O pudiera decir bautistas. O pudiera decir presbiteriano. O pudiera decir lo que sea. Te voy a decir algo, como dijo el Señor. ¿Ellos están predicando el evangelio? Sí, déjalo. Déjalos. Si tú predicas un Dios, tú predicas una salvación por la sangre preciosa de Cristo y la obra que efectuó en la cruz, y hablas de una resurrección y te congregas para adorar y alabar el nombre de tu Dios,
Excelente, ahí estamos en unidad. Pero ¿sabes qué, mis hermanos? Hay otros temas en donde no es la parte esencial, sino que son cuestiones de ideas y planteamientos que cada uno de nosotros lo analiza o piensa, y entonces ahí, en ese punto, tenemos que ser diversos y tenemos que aprender a respetarnos. Pero lo que el apóstol estaba enseñando en Hechos de los Apóstoles, que en la parte esencial de la doctrina de los apóstoles tiene que haber unidad en lo que nosotros practicamos. En el resto de cosas, voy a poner un ejemplo para ilustrarnos, porque lo cité ahorita, y estas señales seguirán: pondrás las manos, sanarán, caerán, agarrarás una serpiente, etcétera, etcétera. Y no voy a entrar en detalle porque la palabra señal era lo que los judíos pedían, como dice Pablo. Los griegos buscan sabiduría y los judíos piden señales, porque Dios los acostumbró en el desierto a mostrarles señales. Y ellos querían que vieran una cosa así en el cielo. Pues, esto es de Dios. Mira cómo agarró la serpiente y no le pasó nada. Eso es el mensaje poderoso del Evangelio. Jamás ni nunca, mis hermanos. Podemos tener diferencias de que si hablas en lengua, de que si no hablas en lengua. Claro que podemos tener diferencias, pero no es esencial. ¿Sabes lo que es esencial? De que tengas una conversión genuina, de que hayas sido bautizado, de que hayas sido añadido a una iglesia, que ahí practiques tu ofrenda, que ahí escuches la palabra de Dios, que ahí se anuncie el Evangelio y que la autoridad máxima sea el libro sagrado de Dios. Y que el objetivo que se persigue no es la gloria personal. Porque si usted viene en chanclas, yo me recuerdo que fui a predicar una vez en Colombia a una congregación, y ¿sabes qué? El lugar era de tierra así, el púlpito eran como 4 mesitas, y ¿sabe qué? Yo llevaba saco, paltos allá en Venezuela, tuve que quitármelo. Y tranquilo, mis hermanos, no es el saco, no es la corbata, es el mensaje lo más importante. Pero si usted quiere usar saco, lo va a criticar, lo va a cuestionar. No, déjenlo. Eso es como que si la mujer se arregló, se maquilló. Si no se maquilló, no importa, ese es su gusto. Si se maquilló, perfecto. Pero eso no es unidad en lo esencial. Eso es divergencia, eso no pasa, eso no tiene ningún tipo de problema. Y por último, mi hermano, en la mayoría de las cosas una congregación se tiene que ver donde somos distintos, en el amor y en la caridad. Siempre actúa con amor y caridad en medio de la congregación. ¿Es lo esencial? No es lo esencial, pero son marcas visibles de una congregación sana. Mis hermanos, no sé cuánto tiempo me queda, pero mire, hay 2 cosas que quiero mencionar antes de terminar. Quiero citar en primer lugar alguna porción que ya nuestro hermano, el pastor Andrés, lo citó el domingo, en la epístola de Primera de Timoteo, para que veamos algunas cosas fundamentales sobre este tema. Primera de Timoteo, que tiene que ver con una iglesia sana, que no es algo caprichoso, que ahora se le ocurrió al pastor Andrés hablarnos de esto y con... No, mis hermanos. Esto está escrito en la palabra del Señor. Y vea lo que dice aquí. En Primera de Timoteo, mis hermanos, dice, en versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, no se le vaya a olvidar esta palabra Éfeso. Como te rogué que te quedases en Éfeso, no en la ciudad. Pablo le está diciendo a Timoteo en referencia a la iglesia que estaba en Éfeso. Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Quiere decir, mis hermanos, entonces que si hay gente que enseña diferente doctrina, que no era la doctrina de los apóstoles, no era la doctrina que habían aprendido durante esos 3 años y medio caminando con el Señor, de lo que el Señor les había enseñado, ¿no? Y luego cuando Pablo se une a ese grupo de los 12, porque eran 11 que habían quedado, Dios empieza a revelarle a Pablo una serie de enseñanzas
que ni siquiera Pedro ni Juan al principio conocían, porque Pablo iba a tener una obra destinada precisamente a una iglesia gentil. Y entonces él le dice, para que te mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y versículo 10 dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Esto no es un dogma, mis hermanos. Esto no es una secta que se llama sana doctrina, no. Sana doctrina es sana enseñanza. ¿Y cuándo es una sana enseñanza? Cuando la palabra se expone bíblicamente. Si usted agarra un tema que a mí se me ocurrió, esto quiero enseñar hoy, y entonces empiezo a buscar los textos bíblicos que me justifican eso que yo estoy diciendo, eso no es una exposición, vamos a decir, no es una predicación expositiva de la palabra de Dios. Eso es algo que el predicador quiere decir. Como decía un gran maestro que tuve, él decía, hay predicadores que llegan pensando en un miembro de la congregación porque no pueden mirarle a los ojos directamente y decirle, hermano, estás haciendo esto, sino que le tiraban a ese creyente toda la investidura, y la congregación que no tenía nada que ver con eso, decía, bueno, ¿y de qué se trata esto? Porque así hay enseñadores de la palabra. Mis hermanos, cuidado. Esas no son marcas, pero la congregación tiene que estar vigilante, como siempre he dicho, como los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque al mismo Pablo empezaban a buscar a ver si era verdad lo que estaba diciendo. Usted no se puede quedar con lo que yo estoy diciendo. No, mire, el mismo Pablo escribiendo aquí a Timoteo dice aquí lo siguiente. Ya se me perdió la cita, pero no importa, le voy a citar otra, hermano. En Tito, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Dos palabras. Primero, versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Reténlas. Tienes que memorizarlas. Somos de memoria corta, mis hermanos. Pero yo siempre he dicho algo, que cuando una palabra te impacta y te impresiona, no se te olvida nunca. No importa la edad que tengas. No es que yo estoy muy viejito y se me olvida. No es que yo estoy muy jovencito y yo... No. Para ahí. La vida tiene sentido sí y solo sí. Las cosas que haces te importan. Y cuando algo te importa, créemelo, que eso no se te va a olvidar. No, es que yo tengo una dificultad. No. Queda registrado. Era lo que Pablo le decía a Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras. Y en segundo, versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? El Espíritu de Dios va a sacar de ese depósito que tú has ido guardando, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, no importa los días que nos congreguemos, todo lo que has ido recibiendo es como un gran depósito que no queda vacío. Y por eso en el momento de la angustia, por eso en el momento de la crisis que nos toca vivir, mis hermanos, el Espíritu de Dios saca eso y nos lo pone en la mente para recordarnos la infinita gracia de nuestro Dios, su poder infinito para actuar en nuestras vidas, porque si hay momentos difíciles, si hay momentos en donde, ayer conversaba con una persona, me decía, Henry, es que estoy a punto como de decaer. No te preocupes, no eres la única. Yo he vivido eso muchas veces. Y estoy hablando en el mundo secular, pero eso pasa también en la parte de la iglesia, mis hermanos. Hay momentos en nuestra vida que tenemos una flojera de orar. Nos pesa la mano para abrir el libro. ¿Cómo crees, hermano? A usted le ha pasado muchísimas veces. Flojera de congregarme. Porque eso es una lucha, mis hermanos. Nosotros tenemos una naturaleza adámica, pecaminosa, como dice el apóstol Pablo en Romanos, que nos lleva arrastrando como un cadáver, y lo arrastramos. Pero tenemos el Espíritu de Dios, en donde justamente esa lucha
nos hace avanzar. Pero no creas que es fácil. Cuando usted ve que una persona que dice que es creyente y porque le medio miraron feo, ya se puso a llorar y ya no me voy a congregar, o porque de repente le pasó una circunstancia extraña en la vida, se le enfermó a alguien, se le murió a alguien, ya yo no voy, y entonces puede dejar cualquier otra cosa, mejor dicho, voy a corregir la palabra, puede ir y asistir a lo que sea, pero la primera que paga es el congregarse. Pero no le pudiste decir no al amigo que estaba en una fiesta. No le pudiste decir no al jefe que te convocó el día domingo y estabas cansado con el muchacho enfermo, la mujer enferma y pasando hambre, pero te convocó y fuiste. Y Dios, hermano, nos llama a que nos congreguemos por lo menos un día a la semana, que hagamos uso de presencia. ¿Y sabes qué? Cuando una persona de verdad es salvada por la gracia del Señor, se mueve. Pero cuando no es salva, cuando no ha tenido la experiencia de un nuevo nacimiento, cualquier cosita la detiene. Mire, hermanos, esto es poderoso. Y una iglesia sana se manifiesta, mis hermanos, según el apóstol Pablo escribiéndole a Tito, ¿saben qué? Que una iglesia tiene un grupo de diáconos, de servidores, de gente que junto con el pastor hacen una labor de crecimiento y son como los vigilantes, son como esos ayudadores que están trabajando en medio de la congregación. Una congregación donde el hegemónico sea el pastor, salga corriendo de allí. Salga corriendo de allí, no porque yo lo quiera decir, pero es que lo dice el libro según Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, Romanos capítulo 12, dice claramente que Él dio dones a la iglesia. No todos son pastores, mis hermanos, pero ¿sabes qué? Dios ha puesto en mis hermanas a lo mejor un don que no lo tiene el pastor, ni siquiera la esposa del pastor. Y qué labor maravillosa hace esa hermana. El joven que está allí, Dios le ha dado un don y qué maravilloso. Y entonces en armonía, mis hermanos, como un solo cuerpo, empezamos a funcionar. Pero son marcas visibles de las marcas esenciales de una iglesia sana. Y no sé si el tiempo me dará, pero voy a citar solamente capítulo 2 del libro Apocalipsis capítulo 2. ¿Cuántos minutos me puedo quedar aquí? Un poquito más, mis hermanos. 5 minutitos. Voy a citar aquí, mis hermanos, esto. Miren, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1, no capítulo 2, porque quiero resaltar dos cositas muy importantes de esto. Mire lo que dice aquí capítulo 1 y voy a citar desde el versículo 12. Lea bien con detenimiento todo este párrafo que voy a leer, porque al final Dios es el que hace la interpretación. Dice, versículo 12. Juan dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Estoy leyendo en Apocalipsis 1 y versículo 12. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies, estoy leyendo versículo 15, semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y mire lo que dice aquí, tenía en su diestra, es decir, en su diestra, lo que él estaba viendo, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17. Cuando le vi, dice Juan, dice, caí como medio muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo me imagino la escena, el Señor agarrando por el hombro a Juan, y dice, no temas, Juan, porque Juan le había visto en persona, pero ahora estaba viéndole una refulgente luz
que obviamente como cuando estaban allí en el monte de la transfiguración, que vieron a Jesús y todos quedaron despavoridos. Bueno, ahora Juan en su visión lo está viendo en esas condiciones. Juan, tranquilo, no temas. Y entonces él dice aquí, versículo 17, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero, Juan, y soy el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice, agarra un lápiz, Juan, estoy parafraseando, y escribe. Yo quiero que esto lo dejes escrito. Escribe las cosas que has visto, lo que estaba aconteciendo en ese momento en tiempo presente, y las que son, y las que han de ser después de esta. ¿Y qué era lo que estaba viendo? Estaba viendo aquel candelero, aquellas estrellas en la diestra de Jesús. Y entonces mire lo que él dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, Juan, y de los 7 candeleros de oro. Y el mismo Señor le revela y le da la interpretación de aquello, y él le dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. 2 cosas quiero resaltar y con esto voy a terminar, mis hermanos. En primer lugar, aquel candelero que estaba allí nos recuerda de lo que el Señor le mandó a hacer a la nación de Israel por primera vez, cuando les dijo que construyeran un tabernáculo. Y el candelero, mis hermanos, para los que tienen la visión, visualízalo ahí en tu cabeza. Imagínate que es un pie así completo, y sobre esa base, tenía una caña que subía, y de esa caña, de una sola pieza de oro, salían 7 ramales, y arriba habían las lucecitas. Y él le dice: esa, Juan, son las 7 iglesias. Las 7 iglesias de Asia, mis hermanos, representaban la iglesia local. Y si usted lee capítulo 2 y capítulo 3 en adelante, usted va a encontrar dentro de esas 7 iglesias, la primera que se menciona es la iglesia de Éfeso. Pero mire, la segunda cosa que resalta aquí es acerca de lo que dice: las 7 estrellas son los ángeles. Mis hermanos, este ha sido un tema tan discutido hasta el día de hoy, porque muchos dicen: ¿cómo es que si le escribe luego en el capítulo 2 y le dice escribe al ángel de la iglesia, y aquí dice que los ángeles eran los que estaban allí representando esas 7 estrellas? Entonces quiere decir, aquí hay 2 cosas maravillosas, cualquiera de las 2 que usted quiera creer, según lo que han dicho los que han interpretado esta porción. Si eran ángeles reales, bendito Dios, mis hermanos. ¿Sabes por qué? Porque ahorita hay ángeles que están contemplando esta reunión. Hay ángeles donde, ¿qué contemplan, mis hermanos? Que la cabeza y el señorío de la congregación sea Cristo. ¿Y qué significa eso? Que aquí está la presencia de Dios. En los días de Ezequías, mis hermanos, hubo un pasaje que a mí, en lo personal, cuando lo leo, a mí me impacta. Porque después que ya la nación de Israel se estableció, ustedes saben perfectamente que Salomón construyó el templo, porque no lo permitió que lo construyera David, porque tenía sus manos llenas de sangre. Y en el templo, mis hermanos, una vez que se abrió el templo, ¿sabes lo que dice la palabra de Dios en la visión que tuvo Ezequías? O Ezequiel. Dice que el templo se llenó de la presencia de Dios. Pero hubo un momento, mis hermanos, donde la nación de Israel se había desviado. Tenían el templo, tenían el arca del testimonio, tenían el candelero. ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios? Que la gloria de Dios estaba fuera del templo.
Mis hermanos, una iglesia que no tiene la presencia de Dios en medio de nosotros es una iglesia vacía, hermanos. Y nosotros somos los únicos responsables de que aquí, como iglesia, more la presencia de Dios. ¿Y sabes cómo nosotros lo logramos, mis hermanos? Que solo la palabra de Dios sea la autoridad en medio de la congregación. Que el motivo de reunirnos sea la honra y la gloria de nuestro Dios. Ahí va a estar la presencia de Dios contemplada por los ángeles. Si no es esa la interpretación, dicen otros escritores que aquellos ángeles se referían a los obispos o a los pastores de una congregación. Y por eso es que cuando Juan recibe aquella profecía de aquellas 7 iglesias, se refería a la parte de las cosas que estás viendo para el momento de lo que estaba aconteciendo, de las cosas que son y de las cosas que iban a acontecer. Y algunos estudiosos dicen, mis hermanos, que las 7 iglesias tienen que ver con una parte dispensacional de todo lo que la iglesia va a atravesar a lo largo de la historia que hasta el día de hoy ha vivido. La iglesia primitiva, representada por Éfeso, era una iglesia definitivamente donde tenía todo, era una iglesia de gozo, de alegría, pero que llegó a perder su primer amor. Y algunos estudiosos dicen, mis hermanos, que nosotros nos está tocando vivir esa etapa de la iglesia de la Odisea, la última etapa, ya el momento para que cuando el Señor venga nos pueda llevar a su presencia. ¿Y cuál es la característica de esa iglesia que le está tocando vivir hoy al mundo? Es como dice la palabra de Dios: como no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que marca la iglesia hoy día, mis hermanos? Una tibieza espiritual. Tibieza. Tibieza, que si no hay las condiciones dadas, yo no me muevo. Y Dios quiere, mis hermanos, que nosotros, que somos una iglesia que está comenzando, marquemos una gran diferencia. ¿Cómo lo vamos a hacer, mis hermanos? Es una iglesia que se preocupa en conocer de su Dios, de estudiar la palabra, de anunciar el evangelio y de hacer crecer la congregación de una manera tal en donde sientas, te lo voy a decir de una manera, vamos a lo mejor decirla de forma coloquial, que es tu iglesia. Solo y solo sí, cuando yo siento que donde yo me congrego soy parte de ella y tengo sentido de pertenencia, todo lo que voy a hacer, todo lo que voy a dar, mi tiempo, mi dinero, mi talento, mi recurso, sepa que no lo estoy haciendo para agradar al hombre, sino para darle honra y gloria a nuestro Dios. Esas son las marcas, hermanos, de una iglesia visible, de una iglesia que tiene marcas esenciales. Que Él pueda bendecirnos como iglesia, que cada uno de nosotros sepa asumir su verdadero rol que nos ocupa dentro de esta congregación, y que para Él sea la honra y la gloria. Y tu amigo que nos estás escuchando ahí en tu casa o en algún lugar donde te encuentres, este mensaje va para ti. Si no eres salvo por la gracia del Señor, hoy te digo, ahí donde estás sentado o ahí donde estás acostado o de pie, dobla tus rodillas e invoca el nombre de tu Dios y dile: Señor, reconozco que soy un pecador perdido, que solo por tu gracia puedo alcanzar salvación, que solo por tu misericordia y por esa obra y ese sacrificio efectuado en la cruz, yo puedo alcanzar esa salvación. Confiesa con tu boca y dile: hoy te acepto como mi Salvador personal. Si eso lo haces, mi querido amigo, busca un lugar donde congregarte. Nosotros aquí estamos dispuestos a recibirte. Que Dios te bendiga y que Dios ayude a tu vida. Muchas gracias. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a orar para terminar este momento. Padre que estás en los cielos, te damos gracias
te honramos y te glorificamos, porque somos parte de esta iglesia, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, porque nos has hecho comprender en tu infinita gracia que de verdad, si no hubiese sido por tu amor y tu misericordia, ¿dónde estaríamos hoy día? Estaríamos perdidos, extraviados, pero nos has traído a un hogar, a una casa, a tu iglesia, Padre, y ser parte de ella. Gracias por permitirnos servirte. No porque nos los merezcamos, Señor. No, porque así como dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Gracias, Padre eterno. Acéptalas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.